Tamar, la nuera de Judá y la esposa de que era uno de los hijos de Judá, muere su esposo, luego años después pasan, se acuesta con su suegro y tiene un hijo llamado Fares, o en hebreo Peretz. Y la Biblia parece aplaudir esto. ¿Cómo interpretamos esta clase de historias, de eventos en las escrituras, en la Tanaj, en la Biblia hebrea? Hola nuevamente, estamos en Amando tu Tanaj y esta clase de textos son uno de esos textos que le crean problemas a las personas cuando leen la Biblia, ¿ok? Cuando están leyendo su Biblia anualmente se topan con esa clase de textos y eso hace que las personas tengan ese... tú ves, por eso no me gusta el Antiguo Testamento, ¿verdad? Antiguo Testamento. Eso no pasa en el Nuevo. Bueno, permítanos ahora explicarle qué sucede aquí y por qué la Biblia parece aplaudir lo que está ocurriendo aquí, ¿ok? Y aquí lo que está ocurriendo es un desfase en el tiempo, ¿ok? De cuando estos eventos ocurrieron realmente. Este pasaje se puede entender moralmente de dos formas, ¿ok? Una, bueno, hay que entender el contexto cultural. Tamar, en ese sentido, la nuera, ese evento lo encuentran en Génesis, capítulo 38. Tamar, la nuera de Jacob, perdón, la nuera de Judá, le tocaba legalmente la descendencia por una ley que se conocía como el levirato. Incluso en esta época que está ocurriendo esto en Génesis capítulo 38, todavía no había sido revelada la Torá, todavía Moisés no había regulado con la Torá los 5 libros de Moisés o las instrucciones de Dios, ¿verdad? No se habían revelado todavía. Eso se reveló después del Éxodo, obviamente. Pero ya esta ley existía y lo podemos ver en la ley hitita 193. Es reflejada esta ley del levirato. Bueno, esto lo que buscaba era la forma en la que la mujer aseguraba su futuro. Obviamente hoy hablamos de herencia, de retiro y un sinnúmero de cosas más. Bueno, en esa época, si tú no tenías descendencia, no podías asegurar tu futuro. Era de esa manera que se hacía. Entonces, en ese sentido, Tamar no tener descendencia porque se estaba casada con el primogénito de Judá, y muere luego se casa con el segundo hijo de Judá y muere también. Todos eran malvados y ninguno quería realmente, por lo menos Onan no quería realmente levantar la descendencia de su hermano. Entonces esta mujer no tenía ningún futuro y esa era la forma socioeconómica en la que ella podía sustentar su futuro. Es una forma en la que podemos entender lo que esta mujer hizo y a lo que se sometió. Ok, encima de eso, ver a Judá, su suegro, tratar de engañarla, privándola de descendencia. Bueno, entonces ella tuvo que jugar de astucia, ser más astuto que él. En ese sentido, poder levantarle descendencia. Y las escrituras, el autor bíblico aquí, por boca citando a Judá, dice que ella fue más justa que Judá en ese sentido. Ahora, ¿por qué le llamamos a esto justo? Una especie de incesto. Bueno, lo que pasa es que legalmente a ella le tocaba eso. Y ella prácticamente a la fuerza lo obtuvo. ¿Cómo? Bueno, engañando al suegro y acostándose con él, en ese sentido. Tú dirás, bueno, ¿cómo lo engañó? Bueno, lo que pasa es que usaban un velo, ¿verdad? Y el texto lo explica claramente. Lo que ella hizo del versículo 13 al versículo 19, se pone un velo para proteger la dignidad de la prostituta. En este caso ella se vistió de prostituta y la persona nunca ve el rostro de la persona, ¿ok? Entonces en ese sentido él no sabe con quién se está acostando en ese sentido. Entonces, pero ella de esa manera lo engaña a él. Entonces en ese sentido él está libre de pecado. Él no sabe con quién se está acostando, por lo menos no del pecado de incesto, aunque sí del otro pecado, de que se está acostando con una ramera. Ok, pero aún así, ¿por qué tenía que ser descendencia de Judá? ¿Por qué la obsesión de Tamar de ser descendencia de Judá cuando la Torá la liberaba de eso? Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 y 2, se dice claramente que lo único que había que hacer era darle una carta de divorcio
y ella podía irse libremente y casarse con otra persona. Deuteronomio capítulo 25, versículo versículo 5, regula este asunto del levirato en la Torah ahora ya, y claramente dice, bueno, lo único que ella no puede hacer es casarse con una persona extraña, sino con alguien dentro de la misma tribu, etcétera. Entonces, ¿por qué no simplemente hacer eso? Ahora bien, ¿por qué la obsesión de Tamar? Y obviamente eso se refuerza en Ruth. Recuerden en Ruth capítulo 2 versículo 1, cuando se habla de Elimelech, que es el esposo de Naomi, se dice, bueno, él tiene un familiar cercano, que es Boaz, y está dentro de la misma mishpajá. Obviamente en hebreo moderno, mishpajá se refiere a familia cercana. Bueno, en hebreo bíblico se refiere más a la tribu, o sea, a la familia más extendida en ese sentido. Entonces, esta ley del levirato le daba a ella libertad a casarse con otra persona. Entonces, ¿por qué la obsesión con Judá? Bueno, aquí tenemos que especular un poco. Ahora bien, va a ser una especulación informada. Por lo siguiente, a la luz del resto de las escrituras, es posible que Tamar haya oído de boca de Judá, mientras su esposo vivía, que Dios había prometido a Jacob, el abuelo, en este caso el padre de Judá, la descendencia, que de la descendencia de ellos vendría un rey, o vendrían un rey, no, dice el texto Melahim, vendrían reyes. En otras palabras, obviamente, esta sería otra forma en la que podemos explicar este texto. Probablemente Tamar creyó a esto, probablemente Tamar creyó a esta promesa también, y dijo, ok, yo quiero formar parte de eso. Y tú te preguntarás, ¿qué evidencia tenemos de que Tamar creyó esa promesa? Bueno, pensemos entonces. El hecho de que Tamar haya tenido que esperar tantos años, como dice el versículo 11 y 12, por Shelah, el último hijo de Judá, sin necesidad de hacer esto, con la oportunidad de divorciarse simplemente y casarse con otra persona, el hecho de que tenía que esperar tantos años, someterse a todos los engaños de los dos hijos de Judá y del engaño del mismo suegro, y luego tener que someterse a tener que acostarse con su suegro, te dice, esto habla de un fuerte deseo de parte de ella. Interesante esto, que luego los autores bíblicos parecen confirmar la esperanza que Tamar había puesto en la promesa. ¿Por qué? Ya que la retratan como formando parte de la genealogía del rey David, nada más y nada menos que el rey David. Esto lo pueden ver en Ruth 4:18, cuando empieza la genealogía diciendo, y de Pérez o Feres, este hijo de Tamar, producto de acostarse con Judá, con su suegro, es el que encabeza la genealogía en ese sentido y dice que de ese vino David. Y más aún, no solamente que la pintan como formando parte de la genealogía de un rey, sino que la pintan formando parte de la genealogía del rey de reyes. Jesús, en Mateo capítulo 1, versículo 3, es Tamar la que se enlista ahí, y luego su hijo Feres, con esta increíble oportunidad que Dios le dio a ella de formar parte de eso. Entonces, por todo esto, pudiéramos especular informadamente que al parecer Tamar creyó esta promesa y estaba convencida de eso. Incluso, no había más, los hijos de Judá habían muerto, estaban muriendo, y corría el peligro, en ese sentido, de ella no formar parte de eso. Esta fue la forma en la que ella dijo, no, yo quiero formar parte de esto también. Es interesante, pero pudiéramos ver el texto de esas dos maneras. ¿Ok? De la forma cultural legal, que esto es lo que le tocaba, pero también de la forma de que ella pudo haber creído esa promesa que se le hizo a Jacob, de que de él vendrían reyes. Y finalmente Tamar formó parte de esa genealogía de reyes también.